Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. Bienvenidos a Profes Melos de la Escuela de Colores, un nuevo programa, una nueva clase. ¿Cómo Profe, estás? lo extrañé. Yo también te extrañé mucho. ¿Cómo has estado, Dani? Súper, profe. Contenta de estar nuevamente aquí, lista para aprender esas cosas maravillosas que tiene preparadas el profe Will y que traje preparadas el día de hoy. Me muero, profe, me muero de la curiosidad de saber qué tiene preparado porque me he perdido varias clases de matemáticas. Bueno, aquí en el set, porque en casa no me las pierdo. Sí, así mismo, también en casa yo he estado muy pendiente de las clases, no solamente de Colores de la Paz, sino de Expresarte, de Cuidemos el Planeta, las clases de la profe Alejan en Cuento Literario, las clases del profe Juan, que al final ese English Adventure está brutalmente espectacular. Y bueno, darles la bienvenida a todos acá, porque bueno, vamos a darle con nuevos con mucha temas. actitud. Y en matemáticas, bueno, en pensamiento matemático. Dani, si yo te dijera a ti números negativos, ¿qué pensarías cuando te mencionamos un número que es negativo? Como para qué servirá eso, ¿verdad? Puedo interpretarlo de muchas maneras. Okay. Si me quito como el sesgo que ya tengo, como lo que recuerdo del colegio, y pienso así números negativos, uno piensa tal vez como algo no tan bueno, como yo lo asocio mucho como con deber, y para mí deber no es chévere, entonces lo asocio como negativo, no es bueno, deber. Lo que pasa es que en la matemática tiene ese toque ahí de tener que ponerle un apellido, por así decirlo, al Exacto. número, pero más que todo es por el uso y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué son esos números negativos y cuál es el uso? Y se van a percatar que está en el día a día, está en nuestra vida diaria. Y en Colores de la Paz, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, nosotros hemos venido, y ya sé que el profe no se pierde las clases de los Colores de la Paz, hemos venido hablando sobre un tema muy interesante que tiene mucho que ver con la paz y mucho que ver con democracia, que es el tema de la participación. Entonces hoy vamos a profundizar un poquito más en eso de la participación. Y cuénteme, profe, entonces usted, ¿qué se le ocurre si yo le digo participación política? ¿Cuál es la primera imagen que se le viene a la mente? Lo primero. Lo primero. Votaciones. Y así es. La mayoría de nosotros cuando hablamos de participación política automáticamente pensamos en el voto. Y sí, el voto es muy importante, pero hay muchas maneras de participar en este país y hoy vamos a hablar sobre esas maneras de participación que digamos que legalmente se conocen como mecanismos de participación. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Incluso hasta en la propia casa, cuando tomamos decisiones de qué vamos a comer hoy, ¿Se vota? se hacen votaciones. Bueno, Ajá. yo propongo pasta y por allá yo propongo arroz y la votación, la mayoría es la que decide, ¿no? Todos los grupos sociales nos tenemos que poner de acuerdo cuál va a ser esa manera en la que vamos a tomar decisiones, cómo vamos a participar. Y eso es diseñar mecanismos de participación. Y vamos a hablar de eso de una manera muy divertida y vamos a ver qué oportunidades para participar tenemos muchísimas. Y una pregunta, Dani, si hablamos de votaciones, entonces se están contando la cantidad de personas Claro que que quieren sí. generar, por así decirlo, una decisión. Así es. Entonces ahí en las votaciones estamos hablando de números. Obviamente. Y cuando hablamos de números podemos hablar también de porcentajes, está metida la matemática en todo eso. Profe, créame que sí. Y yo no estudié ciencia política huyendo de las matemáticas. Gratamente me las encontré durante la carrera porque las matemáticas están en todo en la vida. Por eso se llama pensamiento matemático. Así mismo. Bueno, entonces ahí chicos en casa activos porque también tenemos una sorpresita ahorita que vayamos a las clases porque hoy nos acompañan dos campeonas con nosotros en el set que ahorita las van a conocer y nosotros estamos muy contentos y muy Yo felices estoy muy de tenerlas feliz. acá. Yo estoy muy feliz, profe. Entonces, ya saben, pendientes porque se viene pensamiento matemático. ¿Le damos entonces con las clases? De una. Vamos a darle. Pues.
Bienvenidos a una nueva clase de pensamiento matemático. Y como mencionamos hace un momentito, vamos a estar hablando sobre esos números negativos. Cuidado porque de cierta manera no está conectado con esa energía que uno por ahí puede decir que es que no, tú tienes una energía como muy negativa, muy pesada. Aquí, números negativos, vamos a ver el uso dentro del mundo de las matemáticas, ese pensamiento matemático, y para ello vamos a conocer la recta numérica y sus características y vamos a comprender la necesidad, escucha esta palabra clave, necesidad a nivel matemático para poder plasmar las cosas, de tener esos números negativos y cuáles son sus aplicaciones. Entonces, acá podemos ir teniendo ciertas situaciones que yo voy a conversar con un par de invitadas estrellas que tenemos el día de hoy, que son Antonia y Sofía, y que les quiero dar la bienvenida aquí a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? Venga por acá estas 5, vamos a saludarlas y allá decirles a todos Hola. ¡hola! Hola. ¿Cómo están hoy? Bien. Bien, bueno, vamos a comenzar con Antonia. Bueno. Cuéntanos, ¿qué edad tienes? 10 años. 10 añitos. ¿Y en qué grado estás? Quinto. En quinto. ¿Y el colegio? Muy bien. Muy bien, ¿te dan el colegio? Sí. ¿Y cómo se llama el colegio? Escuela Normal Superior Antioqueña. ¿Qué tal? Súper genial. Un saludo a todos los de la Escuela Normal Superior Antioqueña. Y bueno, contentos de tenerte por acá. Gracias. Sofía, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno. Sofi, ¿qué edad tienes? 8. 8 años. ¿Y en qué grado estás? Tercero, En tercer grado, súper. ¿Y en qué colegio estudias? en el Colegio Agustiniano de San Nicolás. Colegio Agustiniano San Nicolás. Un saludo gigante a todos por allá. Y allá en la cámara. Hola. Súper bien, estamos muy felices de tenerlas por acá. A ver, chicas, una pregunta así como capciosa. ¿En algún momento ustedes han tomado la temperatura con un termómetro? Sí. Sí. El termómetro, dependiendo del valor que tiene, indica que tenemos ¿qué? Fiebre. Fiebre, ¿verdad? Y hay veces que en el clima solemos decir que tenemos como frío. Sí. Y a veces días que son como muy calurosos, ¿cierto? Bueno, y eso también podría decirse que se puede medir con la temperatura. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en esos países que cae nieve, porque aquí lamentablemente por nuestra ubicación geográfica no cae nieve, aunque bueno, lamentablemente ni tanto, porque imagínate tener que estar cambiándote los zapatos porque se te mojan con el agua. Esa temperatura cuando cae nieve, ¿ustedes creen que es muy alta o muy baja? Muy baja. Entonces ahí viene el renglón y ordenar matemáticamente qué es alto y qué es bajo en temperatura, ¿cierto? Si tenemos fiebre, el calor significa temperatura alta. Entonces cuando hay mucho calor, la temperatura sube. Y cuando hay mucho frío, la temperatura Baja. baja. Pero resulta que hay un nivel para poder establecer matemáticamente esto. Y por eso los números negativos se utilizan también. ¿Ustedes sabían que los números negativos se utilizan en la temperatura? No. Bueno, ahorita lo vamos a trabajar a fondo. Y imaginemos que estamos en la playa, en el mar, ¿sí? Los pájaros que están por encima están en una altura que está por encima del nivel del agua. ¿Y los peces están por arriba o por abajo? Por abajo. Por abajo. Entonces, si quisiéramos colocar mediciones de alturas, necesitamos también poner por así decirlo, una línea que nos establece lo que es hacia arriba y hacia abajo, y en matemáticas se le llama positivo o negativo. Entonces es simplemente como una referencia. Entonces lo negativo tampoco es tan negativo que digamos, ¿sí o no? Entonces miren esto, bienvenidas a la clase. Vean esto. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos, a ver chicos en casa, cuando nosotros buscamos medir temperaturas, hay una medición que es con un termómetro en tal caso, y dependiendo de si es muy frío o muy caliente, por ejemplo el Ártico donde están los pingüinos caminando, o los camellos donde están los desiertos y ese calor gigante, hay unas temperaturas, pero necesitamos una referencia cero. Una referencia cero. En matemáticas el cero, ¿qué suele significar? Nada. Nada, ¿verdad? Cero es nada. Muy bien. Entonces,
Normalmente los números es para contar. ¿Cuántas sillas tenemos ahí a la mano nosotros? 2. 2. 2 sillas, que es donde están ustedes, ¿verdad que sí? Si yo quito las sillas, sería 0. 0. Pero ahí porque son cantidades que podemos cuantificar y ya. ¿Tú has visto una silla negativa? Una silla negativa, suena muy raro, ¿verdad? Entonces depende del uso, depende de lo que tenemos a la mano, saber si le podemos colocar lo negativo o no, para poder hacer mediciones. Entonces, la temperatura se puede, la altura se puede y el nivel del agua es la referencia 0. ¿Me siguen la idea? Entonces ahí tú dices, ok, si estoy por encima del nivel del agua, estoy en un valor positivo. Si estoy por debajo, estoy en una cantidad negativa. Y chicos en casa, ¿ustedes han escuchado de casualidad la frase de tantos años antes de Cristo y tantos años después de Cristo? Ahí estamos hablando también de una referencia 0. Unos valores negativos incluso hasta en la línea del tiempo. Entonces, si queremos mirar la línea temporal, por ser una línea de tiempo, y movernos al pasado, al futuro, necesitamos una referencia que a partir de allí se contabiliza unos números. Y en el fondo es contar y ya. Y obviamente con el dinero tocaría tener referencia de números positivos y números negativos. Si yo les digo, a ver, atención en casa y atención chicas, si decimos que tenemos una cantidad positiva de dinero, tenemos dinero a nuestro favor, con una cantidad positiva de dinero, ¿qué les suena? ¿Sí o no? Si decimos, mira, una cantidad positiva de dinero, yo tengo aquí en el bolsillo 10,000 pesos, por ejemplo, una cantidad de dinero que tengo yo. Pero si queremos reflejar las deudas, por ejemplo, si yo a Antonia y a Sofi le debo a cada una 5,000 pesos, yo necesito tener ahí las deudas representadas. Entonces, ¿esos son positivos o negativas las deudas? Negativas. Las deudas son negativas en ese caso y matemáticamente es una referencia. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Cada vez que tenemos la recta numérica, nosotros tenemos que establecer una referencia 0, porque el 0 es el que significa nada. El 0 es el que separa lo que es positivo para ustedes viéndome a mí es para este lado, lo que es positivo de lo que es negativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo medir, si quisiera, esto sería el tiempo. En esta recta puede ser el tiempo. Y yo coloco acá el año 0. El año 0 en el tiempo se dice que es en el nacimiento de Cristo, en la historia. ¿Ok? Entonces, todos los números que están del lado derecho sería después de Cristo. Y todos los que están del lado izquierdo sería antes de Cristo. Pero en matemáticas eso se representa, lo que está para acá serían positivos y lo que está para atrás Negativos. negativos. Es decir, que si yo me muevo cada rayita a la derecha, vamos colocando los números como si estuviésemos contando normal, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora si yo me muevo del 0 hacia la izquierda, seguimos contando, pero Con menos. con los menos, que es el negativo. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Y aquí hay algo muy interesante. Si yo les dijera, escuchen esto muchachos en casa, si les dijera menos 30, 30 parece ser un número grande, pero por tener el negativo, tendríamos que ir más para la izquierda, ¿sí o no? Sí. O sea, imagínate, si aquí va menos 4, menos 30 se me acaba el tablero. ¿Cierto? Queda aquí por aquí en el aire. Entonces tú dices, no, menos 30 es mucho más allá. Ahora, puede ser una recta horizontal o puede ser incluso una recta vertical para las alturas. ¿Ok? Tú puedes colocar la referencia 0 aquí. Y de ahí para arriba empezamos a contar 1, 2, 3, 4 y hacia abajo. Menos 1. Menos. Eso, muy bien. Entonces van contando aquí conmigo hacia arriba y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3. Y mientras más abajo estemos, más negativo es la cantidad. Entonces ahí tú dices lo siguiente, bueno, ven acá un momentico.
¿qué sucede acá? En este caso, cuando nosotros queremos ir hacia la derecha, en la recta, hacia la derecha o hacia arriba, es positivo. Pero si queremos ir hacia la izquierda o hacia abajo, sería Negativo. negativo. Entonces ya comprendemos que al final es para ubicar cositas. ¿De acuerdo? No es que sea algo malo. El número negativo no es que sea algo malo. ¿Ok? Entonces ahí decimos, vaya, tiene sentido y vamos a calcularle la edad a este personaje que está aquí. Vamos a hacerlo juntos. Y para ello, producción nos apoyó ahorita con unas hojitas por si quisieran escribir algo. ¿Ok? Igual lo vamos a hacer en conjunto acá. Miren lo que pasa aquí. Aquí está un matemático que de hecho es el personaje del libro El hombre que calculaba de Malva Taján. Se llama Beremiz Samir, pero esto al final son unos números que yo les coloqué para un ejercicio. Pero Beremiz Samir es el personaje de ese libro. Mira, yo coloqué aquí el enunciado así. Beremiz Samir fue un matemático que nació en el año 20 antes de Cristo. ¿Me siguen? Y falleció en el año 68 después de Cristo. ¿Cuántos años vivió Beremiz? Podríamos saberlo. Por ejemplo, ustedes me dijeron que tenían 8 añitos y 10 añitos. Han vivido 10 años y 8 años. Pero ¿qué pasó con Beremiz? Él nació 20 años antes de Cristo. Y ahora se dice que falleció 68 años después de Cristo. Entonces, primero es entender qué es lo que está pasando. ¿Cuántos años vivió esta persona? Eso es lo que vamos a calcular juntos. Ahí en casa, vayan pensándolo también. Tranquis, chicas, que lo vamos a hacer en conjunto. ¿Listo? A ver, ¿se acuerdan que necesitaríamos colocar una referencia a cero? ¿Se acuerdan del cero? Sí. El cero es importantísimo. Lo puedes colocar donde quieras. Entonces, el nacimiento de Cristo para nosotros es el cero. Aquí nació nacimiento de Cristo. Voy a poner nacimiento de Cristo así reflejado. Para la derecha sería antes o después. Después. Después de Cristo. Y para la izquierda sería antes o después. Antes. Antes de Cristo. Muy bien. Entonces, para la izquierda era positivo o negativo. Negativo. Para la izquierda era negativo y para la derecha era. Positivo. ¿Ese matemático nació antes de Cristo o después de Cristo? Antes. Nació antes de Cristo. ¿Cuántos años? 20. 20 Menos años 20. para atrás. Vamos a suponer, chicas, que sería este valor que está aquí. Pero en matemática, como está del lado izquierdo, Se pone menos. se le pone el menos para reflejar que es 20 años antes de la referencia cero. Y esta sería la línea para antes de Cristo, AC. ¿Cuándo falleció? ¿En qué año? Según el enunciado. 68. ¿Cómo? 68. En el año 68. Sofi, ¿después de Cristo o antes de Cristo? Después. Después de Cristo. ¿Se ubicaría el número a la derecha o a la izquierda? A la A derecha. la derecha. A la derecha porque es después de Cristo y sería positivo. Voy a poner aquí DC, que sería después de Cristo. ¿Sí? Entonces, y el número es 68. En la recta, si quisiéramos tener medio escala, aquí porque es representación gráfica solamente, chicos, ¿ok? Pero si quisiéramos tener medio escala, si aquí es 20, 68 es mucho más allá. ¿Listo? Pero solo es representativo para entender qué está pasando. Mira que aquí sería el año 68. Después de Cristo. Ahora, ¿cómo podríamos saber nosotros? A ver qué se les ocurre a ustedes, tranquila. Vayan pensando ahí y los chicos en casa también pensando. ¿Cómo podríamos saber nosotros cuántos años llegó a vivir Beremiz Samir? ¿Qué operación matemática podríamos hacer para poder detectarlo? Lo primero que tú puedes decir es lo siguiente. Vayan pensando ahí. Si quieren opinar algo, me dicen como lo típico. Yo, profe, ven acá, yo quiero decir algo. Y conversamos. ¿Listo? Mientras tanto, yo les voy a ir dando ideas. Ahí a los chicos en casa también. Vean esto. Si este señor nació aquí, vamos a ver el tiempo de vida de él. Porque al final es una distancia. Y la distancia, el tiempo de vida... Al final, yo no. ¿Ustedes conocen distancias negativas?
Y mira que hoy caminé menos 4 kilómetros. Menos 4 kilómetros. ¿Qué significa eso? Vamos a calcular aquí distancia. El tiempo de vida va desde aquí hasta aquí. Todos estos años fue la vida de Berenice Samir. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la referencia cero? ¿Cuántos años hay desde aquí hasta aquí? Atención, desde aquí hasta aquí, ¿cuántos años hay? Si yo me voy caminando desde aquí hasta acá. 20. 20 años, porque si él nació 20 años antes, de aquí para acá tendríamos 20 años de vida. ¿Sí o no? Y, Sofi, desde aquí hasta acá, ¿cuántos años han transcurrido? 68. 68, ¿verdad? Porque es desde la referencia cero. De ahí en adelante son 68 años. Ok, aquí vivió 20 años y aquí vivió otros 68 años. Entonces, en total, ¿cuántos años vivió esta persona? ¿Cómo podríamos calcularlo? ¿Qué se les ocurre ahí en casa? Y a ustedes ahí se les ocurre algo. Una resta. Sumar. Ajá, verá, hay dos operaciones que acaban de pensar ustedes. ¿Será una resta o será una suma? ¿Cuál creen ustedes ahí en casa que sería la correcta, chicos? Mira esto, Sofi. Si nosotros ya aquí tenemos 20 años vividos, la línea del tiempo sigue corriendo. ¿Sí o no? Si ya viviste 20 años y luego vives otros 68 años, ¿estamos qué? Suma. Sumando, porque estoy agregando vida, tiempo de vida, ¿sí o no? Entonces tendríamos que sumar a estos 68 años, estos 20 años para saber cuánto tiempo vivió él. ¿Listo? ¿Cuánto sería entonces esa suma de 20 más 68? Vamos a hacer la suma, ¿les parece? Ahí las chicas están haciendo su operación. Yo voy a ir medio escribiendo aquí algunas cosas. 68 entonces, luego vamos a sumar 20 años y tendríamos que hacer esa operación. Entonces, chicos en casa, atentos a algo importante. 88. La línea recta es representativa para nosotros. Es para simplemente ubicar en una línea temporal, si yo estoy antes de Cristo, después de Cristo, y tener la referencia cero bien clara. Y a partir de allí podemos hacer la operación. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Cuánto les dio? 88. Eso, muy bien, 88 porque 8 más 0 sería 8 y 6 más 2 sería 8. ¿Cuántos años entonces vivió Berenice Samir? 88. 88 años vivió entonces. 20 años antes de Cristo, 68 años después de Cristo y en total 88 años. Eso es como bastante, ¿verdad? Sí. Porque mira que tú tienes 8, me dijiste. Imagínate colocarle 80 más. Bastante. Entonces, vean lo interesante de ubicar las cosas. Y ahí quiero que vayamos un momentico a un simulador que les puedo recomendar, que nos va a permitir entender eso de los números enteros. Miren que aquí está el nivel del mar, ¿cierto? Si la chica está por encima, para nosotros tiene que estar volando, para poder estar ¿Tú conoces a alguien que esté en el aire así flotando? No, ¿verdad? Tiene que estar con un parapente, paracaídas, con algo que la haga estar en esa posición. Y el pajarito también está volando. Y aquí tenemos un pececito. Resulta que yo voy a colocar aquí una recta numérica, atención. ¡Ping! Miren la recta. El nivel del mar sería referencia 0. 0. Si estoy por encima, ese número sería positivo o negativo. Positivo. Positivo. Y si estoy por debajo, Negativo. negativo. Entonces miren la chica. La chica baja con el paracaídas. Vean por favor aquí el número en rojo. La chica va bajando con el paracaídas, ¿ok? Observen acá el número en rojo. Yo puedo mover esta perilla y el número va, mientras más arriba, mayor es el número. Mientras más abajo, menor es el número. ¿Y qué creen ustedes que pasa cuando toca el agua? Se vuelve negativo. Ajá. Justo cuando toca el agua, se vuelve 0. Y miren que ya tocó el agua, está sobre el nivel del mar y es lo que tú acabas de decir.
de ahí para abajo, ella empieza a estar en números negativos. ¿Vieron que al final un número negativo es una referencia? Es simplemente para ubicar la altura, ubicar temperaturas. Y mira este ave que está aquí. Podríamos decir que es un pingüino. ¿Un pingüino puede volar así? No. Eso no parece pingüino, por los colores puede que sí. O será una gaviota, que son como las aves del mar. O un pelícano, no, porque tiene como el pico grande, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con él cuando va bajando? Mira, sería este que está acá. Él va bajando y cuando entra en el agua, se sumerge. ¿Lo ven? Y cuando entró en el agua, entró con valores Negativos. negativos. Mientras más abajo estemos, más negativo es el valor. ¿Listo? Entonces, si yo les digo a ustedes, estoy a una profundidad de menos 200. ¿Eso es mucho o poquito? Mucho. Eso es muy abajo. ¿Ustedes conocen de casualidad a una atleta colombiana muy tesa que se llama Sofía Gómez? Sofía es apneísta y ella ha roto récords de profundidad, sin tanques de oxígeno ni nada, y ella logra bajar muchísimo. Y para nosotros en matemática estamos hablando de por estar por debajo del nivel del mar, son valores negativos. ¿Listo? Pero yo puedo colocar aquí temperaturas. Eso no parece como un planeta. Sí. Eso es como una imagen para representar nuestro planeta, las temperaturas. ¿Qué les transmite a ustedes los colores? Si tiende a rojo, ¿es frío o caliente? Caliente. Y si tiende a azulito llegando a blanco, Frío. frío, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Voy a colocar el primer termómetro aquí en Colombia. Miren que el termómetro está ubicado aquí en la puntita en Colombia. Y voy a colocar los grados centígrados. ¿Ok? Mira que aquí están medidas de medición Fahrenheit o grados centígrados, que ese es el que trabajamos nosotros con los termómetros y en todo. En Colombia, según el mapa, ¿qué temperatura tenemos? 27 grados centígrados. Sería este valor que está aquí. Esa es como la temperatura ambiente según el mapa. Ojo, puede que hoy haga más frío, mañana más calor, pero según el mapa. Voy a colocar Venezuela, a ver. Vamos a ver cómo está mi tierra, la temperatura por allá. ¿Cuál es la temperatura por allá? 30. 30. Con respecto a la otra, habíamos dicho que era ¿cuánto? 27. 27, ¿verdad? Entonces, entre 27 y 30, más o menos ahí, vamos a tratar de ubicar a dónde está el 27. Ahí, entre 27 y 30, son dos valores positivos, y uno es más alto que el otro. Pero, ¿qué pasaría si nos vamos al sur, bien al sur, o más hacia el norte? ¿Qué sucede con la temperatura? Miren acá, estamos en Canadá. Estamos ahí en Canadá. Miren el color. ¿Será frío o caliente? Frío. Y miren la temperatura. 23. 23. Como está muy frío, bajo la referencia 0. Y a esto, chicas y chicos en casa, se le dice que estamos 23 grados bajo 0. Porque estamos literal por debajo del 0. ¿Sí o no? Entonces ahí en matemáticas se le coloca el número negativo. ¿Y qué tan frío será eso? Entonces uno se puede preguntar lo siguiente para cerrar esta parte de la clase. Imagínate el hecho de que nosotros podamos tener una diferencia de temperatura de 27. Déjame quitar este termómetro de acá y este de acá un momentico. De 30. Imagínate la diferencia de temperatura de 30 a 7 grados. Ya con 7 grados es mucho frío. Mucho frío, 7 grados. Uno dice, no, yo me tengo que colocar un suéter, ¿verdad? De 27 a 7 la diferencia fue mucha. Ahora imagínense tener menos 23, que hay países que lo tienen. Entonces están con pieles encima, parecen esquimales porque el frío es muchísimo. Entonces los números negativos sirven para referencia matemática para poder luego hacer operaciones y tienen muchos usos. ¿De acuerdo? Vamos a ver una pequeña pausa, vamos a ver un pequeño recreo, vamos a decirle ahí en cámara. Vamos a un recreo y ya regresamos en conjunto, ¿les parece? Vamos a un recreo y ya regresamos. Aquella cámara que está por allá. 1, 2, 3. Vamos a un recreo y ya regresamos. Eso. Ya venimos.
¿Qué tal les pareció? Hola, mi nombre es Mariana Gómez Arboleda. De verdad, para mí patinar es como expresarme no solo emocionalmente, sino físicamente y despojarme de todo lo que hice en el día para pensar en cosas nuevas. Yo hago patinaje desde los 4 años. Pues a mí me parece muy divertido patinar, pues yo siento cosas que no hago en todo el día, como que me hago cosas muy distintas. ¡Súper! Nuevamente estamos acá. Luego de esta pequeña pausa, esa niña súper tesa con patinaje, ¿la vieron? Espectacular. Y eso es una de las inteligencias múltiples también, la inteligencia del movimiento del cuerpo, la kinestésica. Hay que ser muy tesos para tener ese control y ese equilibrio. Ahora, chicos, seguimos aquí pensando esto de los números que son negativos. Recuerden algo importante, hay que tener cuidado porque aquí para nosotros, dependiendo de lo que necesitamos, el 0 es una referencia, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a contabilizar, vean que si tú mides la distancia que tiene desde esta referencia hacia atrás hasta el nacimiento, son 20 años. Y de aquí en adelante, desde nuestra referencia, son 68 años. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros esa referencia hace que la sumatoria sea en total 88. No serían 89 por lo siguiente. Si nosotros nos ubicamos aquí en menos 20, tú empiezas a contar, es cuando das el primer paso. O sea, tú estás en menos 20. El primer paso sería menos 19. Entonces ya desde ese primer paso, cuando tú quieres hacerlo como saltando en la recta, vas a pasar por el 0, pero tú empiezas a contar desde el primer paso. Tú no cuentas el menos 20. Entonces ahí cuidadito porque es una referencia que nosotros vamos a tener para poder ubicar cuál es la cantidad total, en este caso, de tiempo de vida de alguien que nació antes de Cristo o después de Cristo. O por ejemplo, hoy día, en nuestro contexto, antes de pandemia y después de pandemia. ¿Sí o no? Sí. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos años vivieron antes de la pandemia y cuántos años han vivido después de la pandemia? ¿Sí o no? Entonces usted dice, bueno, ¿en qué año nacieron? ¿En qué año nací yo? Entonces esa sería, para nosotros, posiblemente una nueva referencia a 0. Entonces nos ubicamos de ahí en adelante y de ahí hacia atrás para saber la cantidad de tiempo que hemos vivido con esa referencia. ¿Listo? Seguimos entonces acá, chicos y chicas. Aquí hay un juego con la temperatura. Miren que aquí está muy frío y por allá está muy caliente. En un país de Europa, en temporada de invierno, las temperaturas llegan en promedio a estar 15 grados bajo cero. ¿Lo ven? 15 grados bajo cero. ¿Frío o calor? Frío. Frío, porque está por debajo del 0. ¿Listo? Mientras que en verano las temperaturas suelen ser de 30 grados. Cuando nos dicen 30 grados, se sobreentiende que está por encima del 0. ¿De acuerdo? La pregunta de los 100 millones es, ¿cuál es el aumento final de las temperaturas entre invierno y verano? Y tú dices, ¿cuál era la temperatura en invierno? 15 grados. Bajo cero. Entonces necesitamos ubicar una referencia 0. ¿Sí o no? Porque estamos moviéndonos del lado negativo hacia el lado positivo. Entonces aquí vamos a colocar la referencia 0 de nuestra temperatura. Atención allí. Referencia 0. Entonces, invierno, 15 grados bajo cero. ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. Izquierda. Izquierda porque serían los negativos. Lo voy a colocar por aquí. Menos 15 entonces, porque por aquí estaría para nosotros el frío, ¿verdad?
Esto es invierno. Vamos a poner así, invierno. Y hacia la derecha sería positivo. ¿Y en verano cuál era la temperatura? 30 grados. Ah, súper, 30 grados. Está muy fácil, ¿verdad? Entonces lo voy a ubicar más o menos para tratar de hacerlo aquí a escala por aquí. 30 grados y ese valor sería para nosotros representativo, que sería positivo. Y de aquí para acá son otros 30 grados. Y este de aquí sería verano. El 0 es esa referencia que nos está diciendo cuál es esta distancia de aquí hasta aquí, cuál es esta distancia de aquí hasta acá. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el aumento final de las temperaturas entre invierno y verano? Es para llegar desde menos 15 para poder estar hasta 30, ¿cuánto fue ese aumento de temperatura que hubo? ¿Cuánto aumentó? Vayan pensándolo ahí. Miren que es ese pensamiento matemático. Ok, yo tengo menos 15. De menos 15 para llegar a 0 necesito aumentar una cierta cantidad de temperatura. Y desde 0 para llegar a 30, otra cantidad también. En total, ¿cuánto pudo haber sido? Vayan pensándolo ahí, chicas, tranquilas. Yo voy a ir escribiendo cositas para que nos vayan dando ideas, ¿ok? ¿Quieres decir algo, Antonio? No, tranquila. Voy por acá. Miren, para ir desde el 15, voy a borrar este un momentico y este de acá. Para ir desde el 15 hasta el 0, tengo que dar 15 pasos. Porque sería menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, menos 10. Son 15 pasos en total. Entonces aquí la temperatura tiene que subir 15 grados. Es 45. Ajá, por aquí Antonia nos comenta 45. Vamos a esperar ahí ahorita que Sofi también termine de hacer su operación. Y miren que ella propone 45. ¿Será que está relacionado esto con el análisis que hicimos ahorita de la edad del matemático antes de Cristo y después de Cristo? ¿Será que tienen el mismo planteamiento de cierta forma? ¿Cuánto te dio a ti? 45. 45 también. Muy bien, entonces esa es la idea. Porque, atención acá, para ir desde el menos 15 hasta el 0 necesito aumentar 15 grados. Y para ir desde el 0 hasta el 30 necesito aumentar otros 30 grados. Entonces, si le agregamos a estos 15 estos otros 30, en total aumentó, vamos a poner así, aumentó 45 grados centígrados la temperatura desde este punto hasta este otro punto. Y es bastante cantidad. Entonces, el 0 en este tipo de situaciones, recuerden que es la referencia. Y es de cierta manera para poder ubicar para nosotros en una línea recta cómo es ese movimiento y dependiendo de la pregunta que tenemos a la mano, vamos estableciendo qué es lo que está sucediendo allí. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver otro planteamiento, ¿les parece? ¿Están listas? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a ver acá. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el monte Everest? ¿De casualidad? No. Chicas, el monte Everest es el punto más alto que tenemos nosotros en el planeta donde llega la superficie de la Tierra. La superficie terrestre, el punto más alto está en esa montaña que se llama el monte Everest. Y es muy arriba. O sea, con respecto al nivel del mar, son aproximadamente 8.900 metros. Es muy arriba. Y por debajo del nivel del mar, también hay un lugar que se dice, hasta el momento, el lugar conocido con mayor profundidad hasta el momento, se le llama la Fosa de las Marianas. Queda en el Índico. Y la profundidad son más de 11.000 metros. Imagínense si el Titanic está a menos de 3.000 metros, apenas por ahí en 3 kilómetros, imagínense la profundidad de 11.000 metros. Casi 4 veces ese valor. La pregunta aquí es, si alguien está ubicado en el monte Everest arriba y queremos calcular la distancia que tiene con respecto a la fosa de las Marianas, ¿cuál es esa distancia que los separa? Pero para nosotros, vamos a leer esto un momentico para entender si necesitamos representar números positivos y negativos, nuestra referencia 0, y ver si eso
nos va a ayudar a nosotros, ¿ok? El punto más alto del planeta está en la cima del monte Everest, que tiene una altura aproximada, está aproximadísimo, 8.900 metros. Mientras que el lugar más profundo de la Tierra es la Fosa de las Marianas y está a 11.000 metros de profundidad. ¿Qué distancia hay entre el punto más alto del planeta y el más profundo? Entonces, para nosotros es, primero ubicar en una recta. ¿Necesitamos referencia cero, sí o no? ¿Qué opinan ustedes, chicas? Sí. Necesitamos colocar referencia cero. Aquí estamos hablando de altura y profundidad. Entonces tenemos que detectar números positivos y números negativos. Por eso la referencia cero aquí es tan importante, porque no es lo mismo que yo te diga 8.900 y 11.034, sencillo, y los ubiques a los dos del lado positivo. Si la fosa es profundidad y está del lado Negativo. negativo, muy bien. Entonces, el monte Everest, su altura, vamos a suponer que está por acá, y serían esos 8.900 metros. ¿Está correcto lo que dice ahorita de colocarlo positivo? Sí. Porque es por encima ¿de quién? Del nivel cero. del cero, que para nosotros es la referencia por el nivel del agua, el nivel del mar, ¿cierto? Y la fosa, ¿va por arriba o por debajo? Por Por abajo. debajo. Entonces ese número que lo vamos a redondear, ¿ok? Vamos a redondearlo a 11.000. ¿Lo tengo que colocar positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces acá para nosotros la fosa de las Marianas está por aquí aproximadamente a menos 11.000, ¿ok? Menos 11.000 metros. Bastante profundo, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan estar aquí arriba y de repente bajar toda esa distancia hasta acá abajo? Eso es mucho. Y eso es lo que nos preguntan a nosotros. ¿Qué distancia hay entre el punto más alto del planeta y el más profundo? Entonces, en el fondo lo que estamos calculando, lo que necesitamos calcular, para que lo tengan ahí presentes los muchachos en casa y aquí ustedes chicas, es cuánto es esta distancia que está aquí. ¿Cuánta distancia hay entre este número 8.900 y menos 11.000? Y estamos pasando por la referencia cero. Y como estamos calculando distancia, no hay distancias que sean negativas. Vayan pensándolo ahí en casa y ustedes también. ¿Qué operación matemática tendríamos que hacer nosotros acá? Voy dándole pistas. Si yo me ubico en el cero, de aquí para arriba, tengo una distancia de 8.900. 900. Y si yo me ubico en el cero, de aquí para abajo, tengo una distancia de 11.000. 11.000. En total, entonces, la distancia, por ser distancia, cuidado, por ser distancias, estamos hablando de que tendríamos que sumar los 8.900 que me muevo hacia arriba y los 11.000 que me muevo hacia abajo. Entonces ya serían números con mayor cantidad de cifras, pero la suma se hace igualito. 11.000, le vamos a sumar 8.900. Voy a ir colocando los números. ¿Quién es más grande, Sofía? A ver, ¿11.000 o 8.900? 11.000. En el número, ¿ok? Y olvidemos el signo, en el número. Muy bien, 11.000. Entonces, por ser más grande, lo colocamos en la parte de arriba. Y luego viene el 8.900 900. y tenemos que colocarlo en las mismas posiciones de las cifras, ¿cierto? Como 8.000 tiene aquí la unidad de 1.000, colocamos aquí los 8.900. Y ahí tocaría hacer la sumatoria ya que lo tenemos bien organizado. 19.900. Y eso sería entonces 19.900. Sofi está por allá haciendo la operación también. ¿Llegaste a ese también? Sí. Miren, aquí sencillo. 0 con 0, si lo sumamos. 0. 0, ¿sí o no? 0 con 0, otra vez. 0. 0. Si al 0 le sumo 9, 9. 9. Si al 1 le sumo 8, 9. 9 también. Y luego un 1 al final. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te ubicas en el punto más alto del planeta, en la superficie terrestre, que es el Everest,
y de ahí haces un viaje directo al punto más profundo conocido hasta ahora, que es la Fosa de las Marianas, a 11.000 metros aproximadamente, la distancia que vas a recorrer es ¿de cuánto? 19.900. Uy, bastante, ¿sí o no? Entonces esa es la idea de toda la parte de los números enteros que nos permiten a nosotros poder establecer distancias, poder establecer deudas, poder establecer si yo a tal persona tengo que pagar tanta cantidad de dinero, eso sería para nosotros un valor negativo por ser un egreso. Si yo ahora tengo un ingreso porque recibí un dinero, es un valor positivo. Y eso en las operaciones tiene muchísimos usos y lo que más importa es que ustedes comprendan que decirle número negativo no significa que sea malo. Porque normalmente en una película, en una serie, en la ciencia ficción o en la vida, algo negativo es algo no muy bueno, ¿sí o no? Si eso es negativo para nosotros, suele decirse que es dañino. Mira, no, comer mucho azúcar durante el día es dañino, es negativo para la salud, ¿cierto? Pero en matemática no. En matemática es una referencia por la necesidad de ubicarnos en espacios físicos, ubicarnos en situaciones del día a día y eso nos va a permitir a nosotros poder entender y darle la oportunidad para hacer esas operaciones y que la matemática y ese pensamiento matemático sea mucho más divertido. ¿Qué tal les pareció la clase? Bien. ¿Les gustó? ¿Se entendió los números negativos? Sí, segurísimo. Sí. ¿Qué tal esas restas y qué tal esas sumas por ahí? ¿Te fue bien? Sí. ¿Cuál es la operación matemática hasta ahora que ha sido su favorita? Esta última. Esta última. Y de las que has visto en el colegio, porque tú estás en quinto ahorita, ¿qué es lo que más de matemática, qué más te ha llamado la atención? Las fracciones. Las fracciones, súper, esas porciones. Cuando vamos a picar una torta, ya estamos fraccionando, ¿no? Sí. Súper. ¿Y tú, Sofi, en lo que has visto hasta ahora del colegio, ya sea de matemática o de cualquier área, qué es lo que más te ha gustado y tú sientes que esto me llama demasiado la atención? También las fracciones. ¿Sí? ¿Ya has empezado a trabajar fracciones también? ¿Y con piezas o escribiéndolo en números? Con piezas me con refiero los a... números. Con números. Y de casualidad, cuando picas, ¿a ustedes les gusta la pizza? Sí. Sí. ¿Comen bastante pizza? Sí. No, poquita, pero les gusta. Bueno, imagínense dividir la pizza. Normalmente, ¿cuántas porciones trae la pizza? Las que uno quiera, pues las que uno pida. Ok, las que uno pida. Y normalmente, ¿cuál es la cantidad de porciones que piden? Depende de las personas. ¡Ey! Buenísimo, mira eso. Tiene que ver entonces, dependiendo de las personas. Y si fuese una pizza para nosotros tres. De 6 para que nos toque de a 2. Ok. Y en tu caso, ¿cuál preferirías? Si nosotros vamos a comer los tres una pizza, ¿de cuántas porciones preferirías la pizza? También de 6. También de 6. Súper bien. Entonces miren que ahí hicieron una fracción. Dividieron en 6 porciones y a cada uno le tocaría de a 2. Entonces yo me como 2 de 6. 6. Tú te comes otras 2 de 6 y tú te comes otras 2 de 6. Entonces hasta en la comida tenemos la matemática también, ¿cierto? ¿Ustedes le quieren dejar algún saludo a alguien en particular ahí en pantalla? Cuéntame. A ver, Sofi. Allá, mira, en aquella cámara que está allá. A mi abuela Doris. A tu abuelita. ¿Cómo se llama? Doris. Doris, súper. Mándale un abrazo gigante. Así. ¿Y tú? ¿Todo bien hasta ahora? Sí. ¿Y aquí te acompañaron hoy tus papis? Sí. Sí. Un saludo por ahí a ellos que están allá viéndote. Súper bien. Bueno, muchachos, hasta este momento vamos a ir cerrando entonces la clase de pensamiento matemático, ¿ok? Vamos a ir entendiendo cuál es la dinámica de los números negativos, comprender el uso, las aplicaciones, que dependiendo de la situación que tengamos ahí, nos va a permitir a nosotros poder establecer decisiones, qué operación matemática nos conviene, y de esa manera se hace mucho más sencilla y mucho más amena la experiencia y que nos vaya mejor con eso de los números de las matemáticas. Por ahora, esto ha sido todo en Pensamiento Matemático. Los dejo con el recreo. No se vayan porque viene también la profe Dani con su mega clase de colores de la paz, que va a estar muy genial. Y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.
gusta el karate porque me han apoyado mucho, me ha dado disciplina, me ha aprendido a tener mucho esfuerzo y lo amo. Qué tesos esos niños melos, me encanta ver ese deportista que estaba ahí en ese momento, wow, me inspira demasiado. Y aprovecho para darles una bienvenida muy grata a esta clase de los colores de la paz con un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de participación y a mí me encanta cuando hay invitados en el set porque si vamos a hablar de participación no podemos pensar un tema como este estando solos. Entonces aprovecho para darle un saludo muy grande a Sofi y Anto, ¿verdad? Antonio y Sofía, gracias por estar en esta clase de los colores de la paz. Vamos a ver entre las tres este tema que es muy importante porque como lo hablaba ahorita con el profe Will, hay muchas maneras de participar. Pero entonces recordemos a qué nos referimos con eso de participación y por qué es tan importante la participación. Recordemos que nosotros hemos hablado que participación tiene que ver con partes. Y ahorita que el profe Will les estaba explicando ahí sobre la pizza y las partes de una pizza y las fracciones, bueno, eso también tiene que ver con este tema de la participación porque son esas partes que conforman algo y tomar parte en algo. Entonces recordemos que participar es ser parte y hacer parte de esa sociedad en la que nos vivimos, en los diferentes grupos a los que pertenecemos y es muy importante, ¿por qué? Porque participar está relacionado con el poder. ¿Poder qué? Transformar la realidad de ese grupo o ese entorno en el que yo me muevo y al que pertenezco. Recordemos también eso, participación tiene que ver con sentido de pertenencia, con pertenecer a algo. Entonces, muchas veces nosotros pertenecemos a grupos, yo sé que Anto y Sofi tienen muchos grupos de amigos, la familia, en el colegio. Y nosotros, ¿cómo nos sentimos dentro de nuestro grupo? ¿Ustedes se han preguntado eso? A ver, Anto, cuéntame, ¿tú te has preguntado en algún momento, yo cómo me siento, no sé, piensa en tu familia, ¿cómo te sientes en tu familia? Bien. ¿Te sientes bien? ¿Y Sofi? También. Sí. Qué bonito cuando nosotros nos sentimos parte de algo y además de eso podemos decir, yo me siento bien en mi familia. Pero no siempre pasa eso. A veces pertenecemos a grupos, por ejemplo en el colegio, y tal vez no me gusta tanto como son mis compañeros, o a veces mi grupo hace mucho desorden, o dejan sucio el salón, y a mí eso no me gusta. También es válido a la hora de pertenecer a un grupo o a una comunidad, cuestionarnos constantemente sobre si las cosas se están haciendo bien o no se están haciendo bien. Y si algo no me gusta, ¿cómo puedo yo, y ahí recordemos esa palabra clave, poder transformar esa realidad? ¿Qué pasa? En la sociedad nos ocurre eso constantemente. Constantemente estamos pensando, salgo a la calle y veo algo que no me gusta. Por ejemplo, la calle sucia. Y yo digo, no, esta calle está muy sucia. O noto que nadie cumple con las señales de tránsito. Entonces yo me molesto porque todo el mundo hace lo que quiere en la calle y estoy en riesgo. Y me cuestiono. Y cuando a nosotros nos interesa transformar la realidad, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo para transformar la realidad? Pero si nos ponemos a pensar, realmente pocas veces llegamos a esa conclusión. Cuando no nos gusta algo en nuestro entorno, ¿qué solemos pensar? Eso es culpa de esos políticos, no sirven para nada, yo ni me desgasto, vea, le toca a los gobernantes y los gobernantes no lo van a hacer, esto va de mal en peor. Y constantemente estamos escuchando ese pensamiento pesimista sobre la sociedad. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida algo muy importante y es que nosotros pertenecemos a un grupo que es el Estado. En este caso, pertenecemos al Estado colombiano. ¿Y qué pasa? El Estado no es solo los gobernantes y nosotros ya lo habíamos visto. Entonces yo me tomé la tarea de
hacerle una radiografía al Estado. Y yo no sé si a ustedes les han hecho una radiografía a niñas, si en algún momento las han llevado al médico. Anto dice que sí. Cuéntanos qué pasó el día que te hicieron una radiografía. Me echaron un gel Ajá. y con un aparatito me revisaron. ¿Y qué salió? ¿Qué resultado? ¿Qué imagen te mostraron después de haberte puesto el gel? Estaba bien. Estabas bien. Normalmente cuando nosotros nos hacen una radiografía, nos ponen un gel, sí, para que la piel genere la reacción, y lo que vemos nosotros son los rayos X y ya no vemos nuestra piel directamente, sino que vemos por dentro. ¿Por qué seguramente le hicieron esto a Anto? Porque a simple vista no logramos percibir qué pasaba ahí. Suponte que fue en el brazo, pero yo no sé dónde fue. ¿Qué pasa? Con la radiografía logramos ver qué hay en eso adentro por medio de los rayos X y entender bien qué pasa. Entonces, si nosotros le hacemos una radiografía al Estado colombiano, supóngase que nosotros hacemos ese ejercicio de hacer una radiografía, ¿qué nos vamos a encontrar en el Estado? En el Estado nosotros vamos a encontrar a las personas. Y es que normalmente pensamos en el Estado y pensamos en una institución, en un edificio, de pronto aquí en la Alpujarra, pero rara vez pensamos o caemos en cuenta que si nosotros vemos a profundidad qué hay, si le ponemos un rayos X al Estado, nos vamos a encontrar a las personas. Y es que recordemos que la población hace parte del Estado y que participar es reconocer que somos parte del Estado, que dentro del Estado estamos nosotros, estamos las personas. Que si bien también está el gobierno, el pueblo o la población es una parte muy importante de ese Estado. ¿Y qué es el pueblo y la población? Pues somos nosotros. Todos y todas los y las colombianas pertenecen a este Estado colombiano, hacen parte de ese Estado colombiano. Y bueno, eso no quiere decir que entonces nosotros podemos decir, o los gobernantes pueden decir, ah, no, como el Estado es la población, yo, vea, dejo que la población haga lo que quiere y me quito esa responsabilidad de hacer las cosas bien. Eso no quiere decir que todos tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien y los gobernantes tienen que cumplir con lo que prometieron. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos a la calle y nos damos cuenta que las personas, incluyendo los gobernantes, no están haciendo las cosas bien? ¿Qué podemos nosotros hacer como colombianos para garantizar eso? Resulta que en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 40, nos dice que nosotros tenemos derecho a la participación política. Es decir, que nosotros podemos transformar esa realidad que no nos gusta por medio de la participación política. Y yo ahorita le preguntaba al profe Will, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo digo participación política? Y yo quiero saber ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Votación. Las votaciones. Anto, ¿qué opinas? Estar en un grupo de algo y hacer varias cosas en grupo. Me gusta también esa respuesta. Ambas tienen razón, ambas cosas son participación política. ¿Por qué? Porque es que resulta que la participación política es muy amplia. Abarca muchas cosas. Y yo aquí traje unas ideas. Por ejemplo, un derecho que nosotros tenemos es elegir y ser elegido. Básico. Y eso es participación. Tener ideas también es un derecho que nosotros tenemos como colombianos y colombianas y es participación política. Denunciar malas prácticas. ¿Ustedes sabían que cuando nosotros denunciamos algo que nos ocurre que no está bien, hace parte de la participación política? Y muchas veces se nos olvida algo tan importante como denunciar y constantemente nos están recordando, por favor, si es víctima de una vulneración de derechos, denuncie. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a transformar esa realidad que no nos gusta. Otra cosa de la cual ya hemos hablado es defender los derechos. También es participación. Y nosotros hablamos que nosotros como niños y niñas melas tenemos un rol como defensores de los derechos humanos y es participación política también. Ojo con esta, ¿ustedes sabían que hay un derecho a anular el poder de un mandatario? Y ya vamos a ver más adelante de qué se trata. También es nuestro derecho, como parte de este Estado, como decía Anto, pedir información, mantenernos informados y que nos den información veraz
sobre estas cosas. Nosotros hablamos en algún momento del derecho de petición, que es un derecho que tenemos, y ese derecho nos dice que nosotros, si necesitamos hablar con alguna entidad para pedirle información, esa entidad, sea estatal o no, está en la obligación de proporcionarnos información. Y hay otro derecho a participar, que es modificar la Constitución, pero ya vamos a profundizar en cuáles son esos. ¿Quieres decir algo? No, listo. Entonces, resulta que, como decía Sofi, cuando nosotros pensamos en participación política, por excelencia pensamos en el voto. Y normalmente cuando pensamos en el voto, lo asociamos a escoger a los gobernantes. O, en el caso de los colegios, y yo sé que ustedes lo han hecho, escoger a quién. Personera. Al personero. ¿Y a quién más? O a la personera. Y al representante del grupo. Y al representante del grupo. ¿Y a quién más? El representante estudiantil. El representante estudiantil. ¿Y ustedes escogen contralor también en el colegio? ¿O no? Bueno, por lo menos en mi colegio nosotros también escogíamos el contralor, que junto con el personero y el representante de los estudiantes, el personero o la personera, se encarga de vigilar que lo que se hacía estuviera en orden. Y ya vamos a ver por qué ese rol de vigilar es muy importante. Resulta que el voto no solo está en este país para escoger representantes, ya sea alcalde, gobernador, o el personero, o la personera, o el presidente o a la presidenta. El voto se usa en otros escenarios que establece la ley. ¿Por qué? Porque resulta que la ley y la Constitución establecen varios mecanismos de participación, así se llaman, mecanismos de participación. ¿Qué son los mecanismos de participación? Son estrategias que nos ofrece el Estado para garantizar ese derecho a la participación política. Y vamos a darnos cuenta que son amplios y que uno realmente no entiende cómo funciona ese sistema y que el Estado nos ofrece muchas oportunidades para participar. Empecemos con el siguiente. Cabildo abierto. ¿Qué se les viene a la mente con esa? ¿Alguna vez habían escuchado cabildo abierto? No. Nunca. Bueno, ¿qué es un cabildo abierto? Resulta que es una reunión que se convoca de varios ciudadanos y ciudadanas. ¿Con qué objetivo? Supongamos que hay un tema de interés en la comunidad, en mi barrio o en mi ciudad. Se convocan a las personas, ¿para qué? Para que tengan la oportunidad de ofrecer sus puntos de vista, para que logremos discutir sobre esos asuntos de interés. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a votar al representante a los estudiantes, y Anto me va a ayudar o Sofi me va a ayudar, y usted marca el candidato que escogió, a ustedes les preguntan, ¿por qué escogiste ese candidato? No. ¿Cierto que no? ¿Qué tiene de diferente esto al voto? Que en el voto nosotros vamos, marcamos una opción, se hace una persona o lo que sea, y vea, ese es mi voto y ya, yo no le tengo que explicar a nadie, no justifico mi voto. En el cabildo abierto se abre la posibilidad a yo dar mi punto de vista, a yo expresar por qué estoy de acuerdo con esto, por qué considero que las cosas deberían ser así y no de otra manera. ¿Ven la diferencia? Y así como en el voto, el cabildo abierto tiene la posibilidad de tomar decisiones al final. Entonces, supóngase que en mi ciudad nos reunimos varias personas y tiene que ser un grupo significativo de ciudadanos y ciudadanas y al final concluimos que, por ejemplo, si el problema es de basura, vamos a hacer con las basuras el siguiente procedimiento, basado en la opinión y en la discusión que todos tuvimos. Ese es el cabildo abierto. Recuerden, la diferencia es la discusión. Hay otra que es la consulta popular. Y la consulta popular tiene que ver con el voto, pero a diferencia de lo que nosotros entendemos por el voto, aquí nosotros no vamos a escoger a una persona, sino que vamos a escoger una opción. ¿Por qué? ¿Cuándo se convoca una consulta popular? Resulta que se convoca cuando hay un tema de interés y un grupo de ciudadanos o alguna de las tres ramas del poder decide proponer algo o una alternativa o quiere saber la gente qué opina sobre algo, entonces convoca una consulta popular. Según la decisión que se tome y cómo se toma la decisión, bueno, se propone algo, un tema, entonces aquí ya no estamos proponiendo personas, estamos proponiendo temas, ideas. Y se les dice a los ciudadanos, por favor, voten si quieren o no quieren que se haga esto. La gente vota y con base en el resultado final se hace o no se hace según el voto. Entonces, si los ciudadanos dijeron, sí lo vamos a hacer,
se hace. Si los ciudadanos dijeron no se va a hacer, no se hace. ¿Quién puede convocar esto? Ciudadanos o cualquiera de las 3 ramas del poder, y puede ser en diferentes ámbitos, desde una consulta a todos los ciudadanos de Colombia o algo que hagan internamente, por ejemplo, en Envigado, en Medellín o en Itagüí, local, o en el departamento, por ejemplo, en Antioquia. Vamos viendo las diferencias. Si tienen dudas, me dicen. Resulta que hay otro mecanismo de participación que se llama plebiscito. Y este es muy parecido a la consulta popular, pero tiene una diferencia. Y la diferencia está aquí en esta parte de la imagen. Recordemos que la consulta popular la puede convocar ciudadanos o cualquiera de las 3 ramas del poder. Resulta que el plebiscito solo lo puede convocar el poder ejecutivo. A ver, vamos a recordar por allá las 3 ramas del poder. ¿Quién eran los del poder ejecutivo? El poder ejecutivo es el presidente y sus ministros. Entonces, ya sea el ministerio en particular o el presidente a nivel general, puede convocar a un plebiscito. ¿Por qué? Porque él dice, vea, a mí se me ocurrió que vamos a implementar eso, pero yo no estoy seguro si esto le conviene o no al pueblo, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y tampoco estoy seguro o segura, siendo yo la presidenta, si lo quieren. Entonces, ¿yo qué hago? Yo les pregunto qué opinan al respecto sobre este tema. Y basado en eso, yo tengo que hacer lo que decidan los ciudadanos. Aquí pongo yo, no puede modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución está protegida. Entonces, si a mí como presidenta se me ocurre que vamos a cambiar la Constitución para que todos los jueves todo el mundo se vista de morado, por ejemplo, vamos a obligar a todo el mundo, vamos a quitar la libertad de expresión y vamos a hacer que todo el mundo se vista los jueves de morado. ¿Qué opinan, colombianos? Entonces yo lanzo el plebiscito. Yo no puedo hacer eso, porque yo no puedo eliminar de la Constitución un derecho fundamental que es la libertad de expresión y obligar a las personas que se vistan de morado, por mucho que a mí me guste el morado. A eso va. Entonces, la diferencia entre la consulta y el plebiscito es que el plebiscito solo lo puede convocar la rama ejecutiva o la rama del poder ejecutivo. Hay otro mecanismo que se llama referendo. ¿Qué pasa con los referendos? Hay diferentes tipos de referendo. ¿Por qué? Porque un referendo puede aprobar o denegar algo, es decir sí o no a algo. ¿A qué? Los referendos es para apoyar o rechazar leyes. Entonces, por ejemplo, el Congreso, recordemos que la rama legislativa es la rama encargada de legislar, de aprobar o no las leyes que vamos a obedecer y a las que nos vamos a acatar todos los colombianos y colombianas. Entonces, la rama legislativa monta una ley y no está segura si los colombianos quieren o no quieren esa ley. Entonces, ¿qué hace? Pregunta, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con esta ley? ¿Quieres decir algo? Que como por ejemplo que si el presidente quiere hacer algo, los ministros son los que les dicen si sí lo puede hacer o no lo puede hacer. Sí, y normalmente así funciona. Pero en este caso, ¿qué pasa? A veces el presidente, como dice Anto, se le ocurre algo, pero para eso necesita respaldarse con una ley. Entonces ahí entra el Congreso y el Congreso puede independientemente, autónomamente, el Congreso puede decir, presidente, usted le vamos a ayudar con esta ley, con este decreto, a que usted ejecute lo que pensó. Pero a veces el Congreso no está seguro o es un tema de debate, entonces lo que hace es solicitarle a las personas que vayan a votar y digan si están de acuerdo o no con esta ley. Entonces, vamos a parar aquí, vamos a hacer un recorderis. Hablamos del cabildo abierto, que ya sabemos que permite la discusión y dar nuestra opinión. Hablamos de el plebiscito, que solo lo convoca el rama ejecutiva. Muy bien. Hablamos de la consulta popular, que puede convocarla cualquiera y puede ser a nivel local. Y hablamos del referendo, que son aprobar o no leyes, no proyectos, no ideas, sino leyes, puntualmente leyes. Ahora, hay otro mecanismo de participación para salirnos un poco del tema de votar, que se llama iniciativa legislativa, y personalmente este es mi favorito.
¿En qué consiste la iniciativa legislativa? La iniciativa legislativa es el derecho que nosotros tenemos como colombianos y colombianas a proponer un proyecto de ley a el Congreso, es decir, a la rama legislativa. ¿Cómo así? Supóngase que yo soy una ciudadana y salgo a la calle normal y algo no me gusta o se me ocurre una idea y digo, ve, yo creo que si hacemos esto, las cosas podrían mejorar en mi ciudad o en mi país. Pero yo necesito respaldo legal para que todos como colombianos y colombianas hagamos eso, obedezcamos esa idea que yo tengo. Pero yo no puedo decir, bueno, todos me van a hacer caso a mí que soy una ciudadana cualquiera. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo ingeniarme un proyecto de ley, es pensarme esa idea que tengo como una ley. Entonces, ¿yo qué hago? La formulo, la organizo, le pido apoyo a personas que crean en esa misma idea y le presentamos eso al Congreso. Lo llevamos y ve al Congreso. A nosotros se nos ocurrió como ciudadanos y ciudadanas esta idea. Revísela y mírela. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Sí, me parece muy buena idea, pero habría que cambiarle eso para que no vaya en contravía, por ejemplo, con la Constitución. O habría que mejorarle eso. Entonces ellos discuten, les hacen modificaciones y miran si la idea es lo suficientemente buena, aprueban. Si no es lo suficientemente buena, entonces dicen, no, este proyecto de ley no pasa, síguelo intentando. Yo no sé si de pronto ustedes en el colegio en algún momento se les ha ocurrido algo, como ve, y si en lugar de hacer esto que venimos haciendo, propongo aquí en el salón hacer otra cosa diferente. ¿En algún momento les ha pasado? O de pronto están en clase y se les ocurre, ve, si mejor hacemos algo diferente, o qué tal si este día hacemos algo especial. ¿Se les ha ocurrido algo así? A mí me pasó una vez en A ver, el Sofi, grupo cuéntanos. que la profesora de informática nos puso en parejas. Sí, Y necesitábamos hacer un emprendimiento. sí, Y entonces el emprendimiento era de cuadros, sí, pero íbamos a poner que los cuadros tenían oro ajá, y entonces el nombre del emprendimiento se llamaba Cuadros y Cuadros. sí. Y a mí se me ocurrió que en vez de llamarse Cuadros y Cuadros, Cuadros y Sorpresas. Cuadros y sorpresas. ¿Y qué hicieron los de tu grupo? ¿Aceptaron la idea? Viste, a nosotros constantemente se nos están ocurriendo ideas para mejorar las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No las quedamos? No, las compartimos. Anto. Como los representantes de grupo que dan ideas para hacer en grupo. Sí. ¿Y qué hacen los representantes? ¿Llegan a imponer las ideas o las comentan para que sean discutidas? Las comentan y ya las vemos si las aceptan o no. Exacto. Así funciona con las iniciativas legislativas. Se nos ocurre una idea y decimos, ¿qué tal si hacemos algo diferente? Y si queremos que abarque a todos los colombianos, entonces lo presentamos como una iniciativa legislativa. Hay otra muy interesante también y muy importante, que es la veeduría ciudadana. Y esa palabra puede ser un poquito enredada, veeduría, porque tiene doble E, veeduría. Recuerdan que yo les dije que algo muy importante de la participación política era vigilar que las cosas se hicieran bien o no, y que hablamos del contralor, que en mi colegio escogíamos a una persona que se encargaba de ver que los recursos que entraban al colegio se implementaran de la mejor manera. Bueno, la veeduría ciudadana es eso, son un grupo de personas que se reúnen. ¿Y cuál es su función? Ellos revisan que lo que se esté haciendo a nivel de gestión pública, es decir, lo que hacen las entidades estatales, se haga de la manera correcta, que no haya personas que quieran de pronto hacer algo para beneficio propio. Y cualquier ciudadano puede convocar o crear un grupo de ciudadanos y ciudadanas con la intención de generar esta veeduría. ¿Qué es importante de esto? Que si no existiera este mecanismo que pocas veces usamos, entonces los gobernantes perfectamente podrían hacer lo que quieren. Y muchas veces nosotros decimos, es que todos los políticos son corruptos. Sí, es verdad, hay muchos políticos corruptos, pero
qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos con nuestro derecho a vigilar qué están haciendo ellos realmente, si están haciendo las cosas bien o no. Y de hecho, los gobiernos están en la obligación de algo que se llama rendir cuentas, es decir, mostrarle a la ciudadanía qué se está haciendo con la plata, con el tiempo y con los esfuerzos para mejorar el bien de la ciudad. Las gobernaciones y las alcaldías constantemente están sacando informes que casi nadie lee. Entonces, una invitación que tenemos que tener en este momento es: hay que estar más pendientes de esos informes y no olvidarnos que nosotros tenemos derecho a vigilar qué están haciendo, si realmente están haciendo las cosas bien o no. ¿Quieres decir algo? Bueno, hay otra muy chévere que es la revocatoria del mandato. Y esta yo sé que la han escuchado, pero también pocas veces la hemos visto llevada a la práctica. ¿Qué consiste la revocatoria del mandato? Como su nombre lo dice, es un mecanismo que permite que, si nosotros vemos que un gobernante o una gobernante no está haciendo las cosas bien, entonces nosotros podemos convocar para que la ciudadanía vote si esa persona sigue o no sigue. Para esto tiene que ya haber transcurrido un tiempo y no aplica para presidente ni presidenta. Esa es como la única limitante que tiene, que se puede aplicar para gobernantes o alcaldes, pero no para el presidente o la presidenta. Pero es muy chévere saber que los gobernantes no están ahí y que por más que hagan se tienen que quedar ahí, sino que nosotros tenemos un derecho a, si no estamos de acuerdo, que se vayan. Y por último, la Asamblea Constituyente. ¿En qué consiste la Asamblea Constituyente? Es una reunión de representantes de los ciudadanos. ¿Para qué? Para escribir una nueva constitución. La constitución actual que tenemos de 1991 está ahí porque un grupo de ciudadanos se sentaron a escribir de cero la constitución. Y eso también es muy importante porque eso nos permite transformar el Estado en su estructura. Entonces vemos que hay muchos mecanismos más allá del voto que nos permiten participar y que están establecidos por la ley. ¿Qué les pareció? Bien. ¿Les gustó? Sí. ¿Creen que son capaces de identificarlos todos? ¿O se enredan con algunos? Porque podemos repasarlos. Bueno, vayan ahí intentando refrescar la memoria y mientras ustedes van sacando las notas, nos vamos a ir a un recreo para seguir repasando los mecanismos de participación. Bueno, volvemos aquí super melas para un juego. ¿Qué tan buenas son para el juego de la memoria? Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a ver qué tal estamos de memoria. Yo voy a darle a arrancar. ¿En qué consiste el juego? Detrás de cada número se esconde
un mecanismo de participación y unas imágenes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que emparejar el mecanismo de participación que corresponde a la imagen. ¿Cómo ayuda? Entonces, apenas yo le voy a arrancar, van a salir todas destapadas. Pero tranquilas, que no se trata de correr la idea, se trata de repasar los mecanismos de participación. Entonces, ahí ya están todas. No sé si logran recordar alguna imagen. Listo. Empecemos aquí con Anto. Anto, escoge 2 números, cualquiera. O los que tú recuerdes que de pronto van juntitos. El 4. A ver, el 4. Está un señor y le estamos diciendo no. ¿A qué mecanismo crees que puede pertenecer eso? Si nosotros vemos que alguien no está haciendo bien las cosas y decimos, usted no sigue, ¿qué podría hacer? Se echa Lo echamos. con la última que vimos. Pero, ¿a qué te refieres? ¿A que lo sacamos? Sí. Revocatoria del mandato. Se llama así. Sabemos que esa imagen corresponde a revocatoria del mandato. A ver si de pronto recuerdas dónde está revocatoria del mandato. Pasó muy rápido, pero no importa. 14. A ver, vamos a ver si el 14 es. Asamblea Constituyente. Recordemos que la Asamblea Constituyente es esa que nos permite escribir de ser una constitución. Pero entonces ya recordemos el 4 y el 14. A ver, Sofi, si quieres presiona tú el que quieres. El 12. El 12, consulta popular. ¿Recuerdas de qué hablaba la consulta popular? Que era cuando nosotros convocábamos para que la gente nos diera la opinión sobre un tema. Pero votaban y lo podría convocar cualquiera. A ver si por ahí, ¿qué numerito crees que pueda ser? Al principio es normal equivocarse porque no sabemos dónde están ubicados. El 5. El 5, cabildo abierto. Recordemos que el cabildo abierto era cuando nosotros teníamos la oportunidad de hablar y discutir sobre un tema. Aquí no hay voto, aquí hay discusión. Entonces, a ver, Anto. El 10 y el 8. Listo, el 10, veeduría ciudadana. Y el 8, a ver, esa imagen, vamos a poner otra vez el 8. ¿Esa imagen a qué corresponde? Eso es una ley y estamos viendo si sí o no. Cuando tú vas al Congreso y llevas la idea. Casi, no. Esa, la que tú dices es iniciativa legislativa. Esa es un referendo, es decir, nos dicen, esta es la ley, ¿la quieren o no? A ver, pongamos el 5 que ya lo pusimos. A ver, Sofi, escoge 2, que no hayamos escogido, para ir destapándolas todas. Ya escogieron el 7. No. El 7 y el 15. El 7, vea, ahí yo veo una señora que nos está proponiendo algo y nos está preguntando si lo queremos o no. ¿Eso le recuerda algo? Ese es el plebiscito. El plebiscito. A ver, ¿y el 15 me dijiste? Sí. Revocatoria del mandato. ¿Te acuerdas cuál era? Sí. ¿Puedo apretar? Sí, de una. El 4. Muy bien, ya tenemos la primera. A ver, Sofi. A ver, ¿qué no habíamos 1. escogido? Ah, ¿El 1? No. Vea, el 1 yo veo que la gente ahí está hablando sobre educación. Es un grupo de personas hablando de educación. A ver, pensemos primero a qué se refiere este. Cuando nos convocan a dar la opinión, a discutir un tema. ¿De qué hablamos? Ahorita lo dijiste. Cabildo abierto. Un cabildo abierto. Y esa ya salió por ahí. ¿Se acuerdan dónde estaba? A Sí. ver, ¿cuál creen que es? La 5. A ver, entendemos con la 5. Muy bien. Esa memoria de ustedes está muy, muy bien. Vamos, Santo. Ya tenemos 2. A ver, que no hayamos dicho. Presiona las que quieras. El 3 es el referendo. Eso ya había salido. Que es cuando nos plantean una ley y nosotros decimos si sí o no. Muy bien. Listo, ya tenemos 3. Ustedes son muy inteligentes. El A ver, 9. El 9. Plebiscito. También ya salió. Cuando el presidente o la presidenta nos proponen algo, la rama ejecutiva nos propone algo y nosotros decimos si sí o no. A ver, Sofi, ¿recuerdas? Antes está aquí que se muerde la lengua. Si Sofi autoriza que Anto le ayude, se puede. Sí. Sí. A ver, ¿tú qué dices? ¿Cuál es, Anto? 7. A ver, Sofi, presiona el 7. Muy bien, muy bien.
A ver, Anto, escoge. Ya tenemos, ¿cuántos vamos? 4. A ver, ¿qué número no hemos escogido? El 13. De ahí yo veo una constitución. ¿Y cuál dijimos? Ya lo habíamos dicho. A ver. 10. Casi, no. A ver, Sofi, ¿por cuál te vas? El 2. El 2, no lo hemos escogido. A ver, ahí yo veo que las personas se están Votando. reuniendo para votar por varias ideas, porque vean que marcan varias cositas. Eso a mí me suena a una consulta popular. ¿Ya salió? No. Entonces marca el que cualquiera, arriesguémonos. El 13. El 13. No. No. Ah, Anto está ahí pensando. Está el celular para mí. El 6, iniciativa legislativa. A ver, esa es la que tú decías ahorita, que es cuando nosotros proponemos una ley. Pero yo no recuerdo haber visto la imagen. no. A ver, ¿cuál se le ocurre? Bien, no había salido la 16. Vemos que hay un grupo de ciudadanos que se les ocurre. La 16. Dijiste 15. Ah, ya. Varios ciudadanos que se nos ocurre una idea y nosotros presentamos el proyecto de ley. A ver, Sofi, vas. El 12. El 12, márcalo ahí, consulta popular. Esa, Sofi, como que ya había destapado la imagen. A ver, ¿usted cuál cree? Por ahí yo creo que es el 2, pero no estoy segura. Anto, ¿qué dice? Votemos. El 2. Sofi, Yo el también. 2, listo. Por votación, el 2, muy bien. Ya solo faltan 2. Vamos, Anto, vamos. Estas muchachas son muy guapas, muy inteligentes. A ver, yo veo ahí unas lupas, esa no había salido, esa imagen, esas lupas ahí vigilando. ¿Cuál Una será? que tenía una frase, pero no sé cuál Sí, es. pero ¿qué era? Veeduría ciudadana, que consiste en vigilar. Casi, casi, casi. Bueno, Sofía, entonces. Ay, Vea, veeduría ciudadana, acaba de salir. Muy bien, eso. Anto, termina. Muy bien, ustedes son muy inteligentes. Bueno, eso es una manera divertida de repasar los mecanismos de participación, pero lo importante no es aprendérselos de memoria, sino entender que más allá del voto hay muchas maneras de participar. Entonces vamos a ver allá y vamos a aprovechar para despedirnos y mandar muchos besitos, muchos abrazos. Les doy las gracias por participar en este programa y si quieren mandar un saludito, este es el momento. A ver, Anto, ¿a quién le quieres mandar un saludito? a mi profesora A tu profesora. A ver, de allá. Ciencias Sociales, Saluda a tu profe de Ciencias Sociales. ¿Cómo se llama? Gladys. Gladys. Un saludo a Gladys y nos despedimos de todos esos niños y niñas melos. Unidos. Gobernación de Antioquia.